clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El tema se llama Seamos pueblo entendido. Y Dios quiere un pueblo entendido. Me encanta esta porción de la Escritura porque empieza con una frase que dice, Hijo mío. Y es una palabra del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Los que somos Hijos. hijos. La Biblia me enseña que hay dos tipos de personas. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Entonces, si eres un hijo de Dios, esto es para ti y para mí. En la Biblia nos narra una historia sobre Nicodemo. Nicodemo era una persona principal de la sinagoga que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Quizás como algunos de los que estamos aquí o de los que nos escuchan. Pero parece ser que no tenía un entendimiento bien de lo que se necesita para entrar en el reino de Dios. Entonces esta persona escuchó de Jesús y dijo, ah caray, lo fue a buscar y lo fue a buscar de noche. O sea, tenía temor, ¿por qué? No lo sé, pero le daba pena, yo creo, que supieran que estuviese relacionándose con Jesús. Y esta persona que tenía mucho conocimiento se acercó a él y le preguntó, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y es una pregunta que algunas personas se hacen. ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Hay gente que ni siquiera le pasa por aquí, pero hay gente que sí. Y en este caso también Nicodemo dijo, ¿qué puedo hacer para la vida eterna? Pero aquí hay una pregunta, y con eso voy a iniciar esta prédica. Dice, ¿cómo? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, que el mucho conocimiento no significa que seas entendido. Y el tema de hoy es, seamos un pueblo entendido. Porque Dios busca y quiere un pueblo entendido. Dice la palabra que solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, vuelvo al punto, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. ¿Cómo podemos distinguir si nosotros somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Bueno, la palabra es muy clara en Romanos 8:5, pues los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En 1 de Juan 2:15 al 16 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dios quiere un pueblo entendido y Dios quiere que sus hijos sean entendidos en agradar a Dios. Lo voy a leer, el mismo pasaje que acabamos de leer en Proverbios 2, pero en otra versión. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate. ¿Qué es conságrate? Es apártate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia. Puedes tener conocimiento, pero el conocimiento, si no hay inteligencia de cómo aplicar ese conocimiento, no hay entendimiento. Sigue la palabra en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, y pide a gritos entendimiento. Pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera la plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces,
aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Lo que me encanta de la palabra de Dios y más me enamora de Dios es que Dios te habla con la verdad. Hay mucha gente que consulta brujos, consulta cartas y siempre quiere saber el futuro. El futuro está aquí en la palabra de Dios. Amén. Y Dios es muy claro. Hijo mío, si recibieras, si ponías atención, si buscas la sabiduría, si gritas por entendimiento, entonces aprenderás a respetarme a mí y tendrás conocimiento del Altísimo. Entonces eso es maravilloso, porque Dios nos está diciendo, mira, haz esto y sucederá esto. En Deuteronomio 28 vienen las bendiciones por la obediencia y vienen las maldiciones por la desobediencia. Y mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿estás en obediencia o estás en desobediencia? Y luego gente se te acerca y quiero que me vaya bien en la vida, quiero tener éxito. ¿Qué puedo hacer? Obedece a Dios y te va a ir bien. Dios quiere un pueblo entendido. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 14:2. Estamos en Proverbios, entonces un libro atrás. Salmo 14, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Lo encontraron rápido, muy bien. Salmo 14, versículo 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había ¿qué? Algún entendido que buscara a Dios. Dios siempre está buscando gente entendida. Vámonos a Isaías, por favor, Isaías 1:3. Para adelante, para adelante. Isaías 1:3. Mientras que lo encuentran, el pueblo estaba viendo una condición muy triste. Se habían apartado de Dios Altísimo y habían cometido cosas que realmente no agradaban a Dios. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Entonces Dios le habló a un profeta, Isaías. ¿Sí? Y en el tercer versículo, al principio del libro, dice algo tremendo. ¿Lo tienen? Sí. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y aquí está una indicación de Dios. Israel, ¿qué dice ahí? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Yo, cuando estaba pequeño, recuerdo una ocasión, tengo familiares que viven en un pueblo aquí de Jalisco, y estaba pequeño, como de la edad quizás de David, y un bisabuelo tenía un rancho en el cerro, y su casa estaba en el pueblo, y para ir allá, pues teníamos que irnos en animales. En este caso, él tenía una mula, y tenía caballos, y tenía un burrito, y con nosotros, como éramos pequeños, a mí me subían en el burrito, y me maravillaba, porque el burrito, no había necesidad de decirle por dónde, el burrito andaba solito, él sabía el caminito, y llegaba, y me decía mi bisabuelo, no, déjalo, no necesita que le jale, es que yo le movía al freno, el burrito se para, y decía, ¡ay, qué tremendo! Y igual de regreso, ya cuando terminamos nuestras actividades, regresábamos pues, a la casa, y había que bajar y cruzar el río y todo, y el burrito no sabía dónde llegar. Y cuando leí esa parte de la escritura, ¿cómo es posible que los animales tengan tanto entendimiento y a ver el ser humano como que dice uno, caray, ¿qué nos falta? Nos falta entendimiento. Por eso Dios dice, quiero un pueblo con entendimiento. Una persona con entendimiento se refiere a alguien que es sensato. Alguien que es sensato. La versión Nueva Internacional dice la misma escritura que acabo de leer, de esta manera, escuchen. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y
busque a Dios. Por eso hay gente que no le interesa la vida eterna. No, alguien sensato dice, yo me voy a morir. Hijo, te vas a morir. Tu papá se va a morir. Y digo, bueno, es para pensar, ¿qué pasa? Alguien sensato busca a Dios. Ok. Jeremías 4:22, no lo busque, pero anótenlo si están anotando. Dice, porque mi pueblo es necio. Aquí viene otra vez un reproche de Dios. Lo quieren buscar, Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Sus hijos, ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Otra vez. Y esto es una palabra para el pueblo de Israel. Para los que son descendientes de Abraham. Para los hijos de Dios. No es para el pueblo egipcio, no es para el pueblo de Babilonia, no es para la gente que no conoce de Dios. No, está diciendo Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi pueblo? O sea, son hábiles para hacer el mal, pero para el bien no me conocen. ¿Y sus hijos? Bueno, ¿qué significa ser sensato? Sensato se refiere a una persona de buen juicio, una persona prudente, una persona inteligente. Un sensato es una persona inteligente, de buen juicio, prudente. La Biblia nos enseña que el necio es un tonto. En el Salmo 14:1 dice en su corazón el necio, no hay Dios. No hay Dios. Ok, eso es normal en la gente de afuera, pero nosotros tenemos que estar conscientes que hay un Dios. ¿Cuántos creen que hay un Dios? Amén. Por eso estamos aquí. Quiero que me acompañen a leer en Jeremías, capítulo 9. Después de Isaías. Así es. Capítulo 9. Dios quiere un pueblo entendido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ¿listos? ¿Tienen la escritura ahí? Jeremías 9:23. Ok, lo voy a leer. Dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe. Se refiere a aquí vienen estas cosas. No se alabe en que vienen acá las cosas. No se refiere a eso. Ni se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te alabes en cuánto Dios te ha bendecido, qué tantas cosas tienes. No se refiere a eso. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Fíjate, Dios nos permite alabarnos en algo. ¿Qué dice ahí? En entenderme y conocerme. Amén. Eso es válido. Josué, yo conozco a Dios. ¿Me explico? Yo puedo decir, yo conozco a Dios. Bueno, ¿estás diciendo la verdad? ¿Estás haciendo bien? Vamos. Dice, mas alabes en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Atención, dice, yo voy a decir esto, Dios bendice siempre a las personas que tienen entendimiento porque respetan la palabra de Dios escrita. Dios quiere un pueblo entendido. Lo voy a leer
Acompáñenme también. Váyanse a Isaías 66:2. Para atrás, para atrás. Un poquito, está cerquita. Isaías 66. Isaías, no, más para atrás, Sofía. No, estás en el libro de Isaías, que busca el capítulo 66. Capítulo 66, versículo 2. Yo lo voy a leer en otra traducción, pero pongan sus ojos ahí. ¿Sí? Isaías 66, 2. Ok, lo voy a leer. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, a los que respetan a mi palabra. Otra vez, Dios quiere un pueblo entendido, alguien que tiene respeto por la palabra de Dios, alguien que clama por la sabiduría, alguien que grita por entendimiento, alguien que escucha, alguien que pone atención. La palabra de Dios dice que los insensatos menosprecian la enseñanza y la sabiduría. Un insensato menosprecia la enseñanza y la sabiduría. Esto es para que estuviera inicio. Somos pocos. Siempre ha sido así. Por eso Dios busca un pueblo entendido. Dice, la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se ocupa santidad. Dice también la palabra que solamente los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y mucha gente piensa que va a ver a Dios. Ups. Mucha gente piensa que está bien. Si le preguntas, oye, ¿tú te vas a ir? Ah, no sé. Oye, pero ¿cómo está tu vida? ¿Qué pasa? ¿En quién crees? Bueno, yo creo que Dios no es tan malo. Yo creo que Dios no creo que me quiera mandar al infierno. Yo creo que Dios me quiere bendecir. Oye, ¿sí sabes que sin santidad nadie podrá ver al Señor? Ah, no, pero pues ¿quién es santo? Bueno, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí sabes que se ocupa pureza de corazón para ver a Dios? Ay, ya se ponen así como que a pensar. Pero es ahí donde dices, ah, caray, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Y no digo de todos los días. Es todos los días. Una santidad. Ok, Dios quiere un pueblo entendido. Salmo 5. Vamos al Salmo capítulo 5. Versículo 4. Ajá, Salmo capítulo 5. Versículo 4. Versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Ok. Lo voy a leer. Dice, ¿ya lo tienen? Estamos de acuerdo que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y solamente los de limpio corazón verán a Dios. Pero escuchen lo que dice aquí. Dice, los insensatos, no, el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Escuchen lo que dice el 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ah, caray. Ah, caray. Dios quiere un pueblo entendido.
El diccionario define la palabra insensato. ¿Cómo lo define el diccionario? ¿Qué es un insensato para el diccionario? Es una persona inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, tonto, necio, disparatado, absurdo y sin sentido. Un insensato es lo contrario a un entendido. Un insensato siempre tiene la característica que es un corazón orgulloso. Hay una frase de los jóvenes que es muy común ahorita. Ah, ya sé. ¿Han escuchado? Ah, ya sé. Ups. Insensato. Un insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Oye, te invito a tener un estudio de la palabra de Dios. Dios nos enseña cosas, nos enseña cómo debemos vivir, cómo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mis hijos, cómo les gusta agradarle a Dios. Es que no tengo tiempo. Oye, pero va a cambiar tu vida. No. Insensato. Orgulloso. Porque te piensas más inteligente que Dios. Un insensato piensa que es más inteligente que Dios. Hay una parte en la Biblia que a mí me encanta, que es, se las voy a leer porque se las voy a explicar para no tardarnos tiempo. Pero había un etíope y él iba en el camino, ¿no? Y había un discípulo, Felipe, uno de los discípulos de Jesús que se convirtió en apóstol y le dijo, oye, acércate a ese etíope. ¿Y qué cree que estaba haciendo el etíope? Dijo, estaba leyendo las escrituras. O sea, el que no lee las escrituras, el que no estudia las escrituras, el que no escudriña las escrituras, no le va a hablar a Dios. El internet, o sea, no. El que lee las escrituras, el que escudriña las escrituras, el que le dedica tiempo a la escritura, Dios le va a hablar. Y este tío que estaba leyendo Isaías. Y Dios le dijo a Felipe, ven, acércate. Y se acercó. Y dice, ¿qué lees? Pues Isaías, ¿sí? Pues no le entiendo. No le entiendo. Así como Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? ¿Cómo no sabes eso? Pues necesitas nacer de nuevo. Para que seas un hijo de Dios. Ah, caray, ¿y cómo es eso? Pues es que no entiendo. Igual este tío que dice, pues no hay alguien quien me enseñe, pues no sé. Entonces dice la palabra que él empezó a hablar, a abrir las escrituras y empezó a explicarlas desde un principio. Y dijo, ¡oh, ya entendí! ¿Qué tengo para ser salvo? ¿O qué impide que me bautice? Nada. ¿Aquí te bautizo? ¿Cómo fue salvo? ¿Pero por qué? Porque alguien le enseñó las escrituras. Hay que enseñar las escrituras. Bueno, pero hay otro ejemplo en la Biblia que es todo lo contrario. Hay una historia en la Biblia que se habla sobre el joven rico. Es muy famosa en la Biblia. Vamos con el joven rico. Un joven rico que se acercó a Jesús. Tenía dinero, me imagino que también. Normalmente la gente que tiene dinero, pues también luchan con el orgullo. Y se acercó. ¡Maestro! Dice, párate. Maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Otra vez? O sea, mucha gente se acerca a Jesús, no saben por qué se acercan a Jesús. No hay entendimiento. Y luego alaban a Dios y no saben por qué lo alaban. Pero dicen que Él te da la vida eterna. Sí te da la vida eterna. Al que obedece sus mandamientos. Al que toma su cruz y va. Y que le sigue. El que muere a uno mismo. Y le dice,
¿qué puedo hacer para otra vez la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No sabía el joven rico. Eso viene en Mateo, Mateo 19. Por si lo quieren buscar, Mateo 19, el 16 al 20. ¿Cuáles? No sabía los mandamientos. Hay mucha gente que no conoce los mandamientos. ¿Cuántos de aquí saben los mandamientos? Levanten la mano. No voy a hacer un examen, pero hay que saber los mandamientos. Ok, no sabía los mandamientos. Dice, ¿cuáles? Y le dijo, este. Todos los he cumplido. Y no más le dijo uno que no cumplió. Porque Dios conoce todo. Conoce nuestro corazón. Dios no puede ser engañado. Y le dijo, te falta uno. Si quieres ganar la vida eterna. ¿Cuál? Pues vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste. Y se fue. No siguió a Jesús. O sea, como que fue más importante su riqueza que la vida eterna. Aparte de que no era entendido, era un insensato. Y amó más aquello que seguir a Jesús. Y entonces no todos siguen a Jesús. Y cuando llega el entendimiento, dice, no, creo que no. Dios quiere un pueblo entendido. Un insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Dice, me encanta esta palabra. Vamos todos juntos, por favor, a Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Jesús había terminado su sermón, dándonos principios muy importantes, y termina con esta tremenda palabra. Mateo 7, versículo 26 al 27. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero cualquiera, ¿qué es cualquiera? Cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, crea en Dios o no crea en Dios, cualquiera, que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y no las hace. Lo que le pasó al joven rico, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó ahí? Y cayó, y fue grande su ruina. Dios quiere un pueblo entendido. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Una pandemia. Estamos rompiendo récord de contagiados. Gente se está muriendo. ¿Cristianos? Y no cristianos. ¿Con dinero? Dinero. ¿Sabios? Y neófitos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué están fundamentando su vida? ¿En qué estoy fundamentando mi vida? ¿En la roca? ¿O en ideas de hombres, filosofías, pensamientos? No. Aquí dice que el que está fundado en la roca, que son las enseñanzas de Jesús, ¿vendrán las situaciones? Sí. ¿Me puedo morir? Sí. ¿Me puedo enfermar? Sí. Pero mi meta no está aquí. Mi meta está en la vida eterna. Amén. Y el que está fundado en la roca, pues sí. Pero mis ojos están en el invisible. Es peligroso y grave la falta de entendimiento. En Isaías 5:13, no lo busquen, dice así, lo voy a leer en otra versión. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y sed. Por no querer entender.
Les voy a leer Proverbios 28-26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Eso sí quiero que lean todos. Proverbios 19:8. Proverbios 19:8. Es muy importante esta palabra. Proverbios 19:8. ¿Lo tiene? ¿Sí? 19:8 dice, lean conmigo por favor. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Si tienes entendimiento, amas tu alma. Y te va a ir bien. Te va a ir bien. No significa que no tengas dificultades. No significa que no pases por problemas. No. Pero al final del camino te va a ir bien. La gran pregunta, ¿cómo le hago para entender? La Biblia me enseña 3 cosas. Ocupo el Espíritu Santo. 2, la palabra de Dios. 3, obediencia a la palabra. Lo voy a repetir. ¿Cómo le hago para entender? Para ser parte de ese pueblo entendido. 1, el Espíritu Santo. 2, la palabra de Dios. 3, la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces el primer punto aquí es, necesitamos que Dios sople su espíritu para poder entender. Amén. Les voy a leer Job 32:8, es mi favorito este versículo. Y se lo voy a leer en otra versión, porque dice, Job 32:8 para los que están apuntando. Job 32:8. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice, pero es el Espíritu de Dios el que da sabiduría al ser humano. Y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Si no, no puedes entender lo que estamos leyendo, lo que me están escuchando. Si no tienes el Espíritu Santo, es puro conocimiento. Es una pura religión. Conocimiento sin el Espíritu Santo es pura religión. El entendimiento viene por el soplo de vida del Espíritu Santo, los que hemos sido hijos de Dios. Por eso les dije, esta palabra es para los hijos de Dios. Hijo mío, hijo mío. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que clamar. Señor, ayúdame. Dame sabiduría. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí y yo responderé. Dios quiere un pueblo entendido. El Salmo 143 me encanta, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía en la tierra de rectitud. Les voy a contar esta historia. Salomón, igual, Señor, ¿cómo le hago? Hizo sacrificios y empezó a orar a Dios, y clamó en su corazón. El principio que acabo de decir Santiago, dame sabiduría. Por favor, con este pueblo tan grande, dame sabiduría, entendimiento. Y en Primera de Reyes dice, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? ¿Y qué creen? Sí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Dios quiere un pueblo entendido, pero necesitas clamarle. Amén.
Dios tiene el poder para darnos entendimiento. En Efesios 1, 16 al 18, el apóstol Pablo sabía de este principio y oraba. Dice, siempre los recuerdo en mis oraciones y rogo a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, que les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios le abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Lo que acabo de leer está en Efesios 1, versículo 16 al 18. Ok. Entonces, ¿cómo para entender? El Espíritu Santo. Hay que clamarle. El segundo punto es, ocupamos la palabra de Dios. ¿Qué ocupamos para entender? La palabra de Dios. Ok, acompáñenme por favor a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. ¿Lo tienen? ¿Solo ocupa ayuda? 2 Timoteo 3:16. ¿Cuántos lo tienen? Es importante saber esa escritura. Amén. Muy bien, David. Eso. 2 Timoteo 3:16 al 17. ¿Lo tienes, David? Espérate. Perfecto. Sus ojos ahí. Toda la escritura, ¿qué dice ahí? Es inspirada por Dios. ¿Qué significa? Que tiene el soplo de Dios. Acuérdense que solamente con el soplo de Dios la persona se entiende, ¿no? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, tiene el soplo de vida. Amén. Y útil para enseñar. ¿Qué significa útil? Eficaz, necesaria. Necesaria. Indispensable. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ocupamos el Espíritu Santo y ocupamos la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa perfecto? Que no le hace falta nada. Que tiene el poder. ¿El poder para qué? Para convertir el alma. Para cambiar tus pensamientos. Para que, cambiando tu forma de pensar, cambies tu forma de hacer las cosas. Que seas entendido. Y el último punto que les dije, se ocupa obediencia a la palabra de Dios. Uno es el Espíritu Santo, dos es la palabra de Dios y tres, obediencia a la palabra de Dios. Acompáñenme el Salmo 111:10. Salmo 111:10. Se me cayó. Salmo 111:10. ¿Lo tienen? Me ganaron, muy bien. Sí, pero no lo tengo. ¿Listos? ¿Preparados? Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Buen entendimiento. ¿Tienen? ¿Quiénes? Todos Los que practican sus mandamientos. ¿Quién tiene entendimiento?
Los que practican sus mandamientos. Entonces ahí te das cuenta si soy entendido o no soy entendido. El pueblo de Dios necesita practicar los mandamientos de Dios. Si no practicas los mandamientos de Dios, no eres entendido. Ejemplos. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:32, no lo busquen. Mas el que comete adulterio, dice la palabra de Dios, es falto de entendimiento. La palabra es contundente. Si tú cometes adulterio, eres una persona que no tiene entendimiento. Y podremos meternos ahí en un tema, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Dice en Proverbios 11:12, dice, el que menosprecia a su prójimo, escuchen eso, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Pero el hombre prudente guarda silencio. Una persona que se la pasa menospreciando a los demás no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Es tremendo. Dice Proverbios 12:11, no lo busquen, yo se los digo, escuchen. El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a vagabundos es falto de entendimiento. Otra vez. Una persona floja, que no trabaja, que no se esfuerza, no tiene entendimiento. Esa es la palabra, que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y yo le puedo dar todavía una aplicación espiritual. El que no labra su tierra, su corazón. Su corazón. La tierra es como un símbolo del corazón. Jesús habla sobre la parábola de la semilla, de la buena tierra y la mala tierra. La semilla, que es su palabra, que cae en la buena tierra, que es el corazón, da mucho fruto. Fruto abundante, fruto que busca el Señor. Entonces, nuestro corazón es la tierra. El que no labra su corazón no tiene entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Si eres muy colérico, dirán algunos. No, aquí no cabe si eso es colérico. Para Dios, ¿eres entendido o no eres entendido? Si eres un enojón, si eres una persona de mecha corta, no tienes dominio propio y no tienes entendimiento. Y si no tienes entendimiento, es un insensato. Y los insensatos no estarán delante del Señor. Ok. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus oídos? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? La palabra de Dios, lo voy a leer en otra versión, el Proverbios 12:11 dice, el que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. No estamos viviendo tiempos difíciles. No es para desperdiciar el tiempo. Yo no sé qué hagan en su tiempo cada uno de nosotros, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios de aprovechar bien el tiempo, no desperdiciarlo. Amén. Quiero terminar. Dice, Dios quiere un pueblo entendido para que practiquemos la justicia y la santidad. Si vives con justicia y santidad, perteneces a un pueblo entendido de Dios. El último punto les dije que solamente aquellos que practican sus mandamientos pertenecen al pueblo entendido de Dios. Todo entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y quiero que lean esta parte de la escritura para terminar en Efesios 4. (17 al 32).
Efesios 4, 17 al 32. ¿Lo tienen? Efesios 4, 17 al 32. Yo lo voy a leer en otra versión, pero quiero que sus ojos estén ahí. Amén. Amén. Listos. Lo que voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está obscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios, y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Cristo, que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por la verdad. Así que deja las mentiras y dígase siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que en la noche los sorprenda enojados, que la noche los sorprenda enojados, no los sorprenda enojados. No den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón deje de robar y trabaje, haciéndolo algo provechoso con sus manos, así pueda compartir con él que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le hagan bien a los que los escuchen. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Amén. Dios vendrá con un pueblo entendido. Vamos. Vamos a orar. Sí, pónganse aquí. Chance tantito. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser el Padre.